Desarmaron al Leverkusen campeón, el Aston Villa entra a Champions y puede competir. ¿Qué le pasó al Girona, al Bologna, al Stuttgart? Vemos qué hicieron estos equipos revelación de la temporada pasada en este mercado y qué es lo que les espera la próxima temporada. Vamos a verlo. Estamos acostumbrados a que cada vez que un equipo hace una muy buena temporada llega al mercado de fichajes y los tiburones se acercan y les quitan a sus figuras y los dejan encuerados. Pues en este video vamos a enfocarnos en estos 5 casos: Aston Villa, Stuttgart, Bayer Leverkusen, Girona y Bologna. Estos 5 equipos de diferentes ligas se clasificaron a la Champions League, pero uno en especial hasta salió campeón de su liga y de Copa y de Europa League no, pero si hubiera sido por culpa de Lookman pues hubiera sido diferente. Pero bueno, el caso es que vamos a repasar cada uno de estos casos, a ver qué es lo que hicieron el año pasado, qué hicieron en el mercado y sobre todo qué les espera esta temporada. Empecemos con el Aston Villa. El Aston Villa de Emery hizo una temporada en Premier de 68 puntos, la cuarta mejor marca en su liga, y en la era Premier es la segunda solo por detrás de la temporada 92-93. En esa temporada hicieron 74 puntos y quedaron subcampeones y logran su tercera clasificación en la Champions League y es la última desde el 1983. Una temporada increíble en la quinta temporada consecutiva que están en Premier League. Hay que recordar que en la 18-19 estaban en Championship, ascienden vía playoff y de ahí tienen 5 temporadas bastante complicadas, sobre todo las 3 primeras. Quedan 17º, 11º, 18º. La temporada antepasada, que fue la 22-23, quedan 7º y la temporada pasada, la 23-24, quedaron cuartos, es decir, clasificados a Champions League. Una manera de jugar increíble, muchísimos goles, pero llegó el mercado y aquí fueron algo maltratados. Vamos a ver las salidas. Moussa Diaby al Al Ittihad por 60 millones de euros, Douglas Luiz a la Juventus por 50 millones de euros, ahora explicamos este trato porque tiene trampa, Cameron Archer al Southampton por 17 millones, Tim Iruebuham o como se llame al Everton por 10 millones, Morgan Sanson al Niza por 4 millones y Bijima Sinalo al Celtic de Glasgow por 1 millón. De ahí en fuera hay algunas sesiones, sobre todo destaca la de Philippe Coutinho que se va a Vasco da Gama. Nos vamos a centrar sobre todo en 2 salidas principales, las de Moussa Diaby y sobre todo en la de Douglas Luiz. Empezamos con la del francés ex Leverkusen Moussa Diaby. 25 años y es una gran venta, saca 60 millones por un jugador al que pagaste el Bayer Leverkusen 50 millones de euros. Jugó 53 partidos y solo 35 como titular. Apenas una temporada y solo consiguió marcar 10 goles y 9 asistencias. Creo que podía ir creciendo poco a poco, sorprende que tan joven se vaya a Arabia, pero bueno, es una gran venta para el Aston Villa, que estaba en una situación muy complicada. El fair play financiero de la Premier los tenía así, tenían que vender y por eso se explica la de Moussa Diaby y sobre todo la venta de Douglas Luiz, que fue el año pasado uno de los mejores centrocampistas de la Premier y quizás el mejor jugador del Aston Villa solo por detrás de Ollie Watkins, y lo mandan a la Juve por 50 millones, pero ahí hay una trampilla. La Juve lo que hace no es pagar 50 millones como tal, es mandar a 2 jugadores, Ealing Jr. y Enzo Barrenechea, más dinero por Douglas Luiz, que también se llevaron a su novia para el equipo femenino, pero bueno, este es otro asunto. El caso es que por fair play financiero el Aston Villa tenía que vender gente importante y lo hizo, pero aún así creo que se reforzó bien, porque sí, salieron esos, pero llegaron otros muchos fichajes que procedemos a mencionar. Amadou Onana desde el Everton por 60 millones de euros, Ian Madsen por 45 millones de euros, hay que explicar este también, Jadon Philoyen desde el Hull City por 10 millones, las cesiones de Ealing Jr. y de Enzo Barrenechea desde la Juve, pero que ya también se fueron cedidos a Bologna y a Valencia respectivamente, y Ross Barkley que llegó desde Luton por 6 millones de euros. Del fichaje de Amadou Onana me gusta muchísimo, es de mis representados, pero no es Douglas Luiz, son jugadores muy diferentes, y el de Ian Madsen hay que explicarlo porque aquí hay otra trampita que también hace que estén muy bien en lo del fair play financiero, y aquí involucramos como no al Chelsea, porque el Aston Villa necesitaba ingresar mucho dinero para el fair play financiero, igual el Chelsea, e hicieron un intercambio. Ian Madsen se fue del Chelsea al Aston Villa por 45 millones de euros y Omari Kelleman se va del Aston Villa al Chelsea por 20 millones de euros, un tipo que apenas tenía minutos como profesional. Esto consiste en yo te paso un canterano, tú me pasas uno a mí, inflamos los precios y eso hace que en el fair play financiero tengamos muchísimo más dinero. Hay un video de la media inglesa que lo explica mucho mejor, te recomiendo que lo veas para que entiendas todo este tema del fair play financiero. El mercado me parece bien, a pesar de que dejaste ir a tu mejor jugador o uno de tus mejores jugadores, te quitaste gente que ya no ibas a necesitar, como también lo de Lenglet, lo de Zaniolo, además Coutinho ya lo mandas ahí de un año y te quitas ese problema. Creo que eres un peor equipo titular, pero una mejor plantilla porque están asomando jugadores interesantes para jugar una Champions League que te va a recargar muchísimo más el calendario. En tema de dinero ingresaron 145 millones de euros en ventas, pero en los gastos fueron 176, es decir, este mercado invirtieron 31 millones de euros. ¿Y cómo les ha ido? Pues en estos 3 partidos ganaron en casa del West Ham de visita, perdieron en casa contra el Arsenal 2-0 y visitaron al Leicester ganando 2-1. Creo que están en un punto y medio, ya iremos viendo otros equipos que salieron mucho peor y otros equipos que salieron mejor que el Villa, y creo que el Aston Villa en esto está en medio, ni muy bien ni muy mal, creo que están preparados. Pasamos al Girona, hablando de otros que están peor, el Girona pues quizás fue al que peor
le fue. Hay que tener en cuenta que lograron 81 puntos en liga, el récord de toda su historia. El anterior estaba en la de 2017-2018 cuando hicieron 51 puntos, es decir, hicieron 30 puntos más que en su mejor temporada histórica. Un club que en el 2007, no hace tanto, estaba en tercera división. Y aquí no hay que obviar la razón principal por la que Girona empezó a aparecer en lo más alto de las divisiones españolas, que es en 2017 cuando llega a la propiedad del City Football Group, la misma propiedad que el Manchester City. Lo hicieron un club satélite en este conglomerado, equipos que están en Brasil, creo que tienen uno en Australia, creo que había uno en Japón, uno en Francia, o sea, tiene un montón de equipos, el principal obviamente el Manchester City y el secundario este Girona de Michel, la estrella principal de la temporada pasada, que con esos 81 puntos los puso en tercer lugar por delante del Atlético de Madrid y con algún punto en la temporada en poder a ver si podían competir la liga, cosa que no pasó. Y esto lo lograron apenas en su segunda temporada consecutiva en primera división, porque hace 3 años estaban en segunda. La temporada antepasada, la 22-23, quedaron en 10º lugar y esta apenas, la 23-24, ya quedan en tercero. Pero llega el mercado y aquí pagas el precio de ser un club satélite de un club muchísimo más grande como el City, porque de los 9 jugadores que tuvieron más minutos la temporada pasada se fueron 5 y solo conseguiste 50 millones por 5 futbolistas titulares. Ahora mencionamos cuáles. Dovic se va a la Roma por 30 millones de euros, Aleix García se va al Leverkusen por 18 millones de euros. Ya está, esas fueron las ventas principales. También sacaron 3 millones por Pau Víctor del Barça, pero ya estaba cedido en el Barça Athletic la temporada pasada, eso no lo contaría. Alguno me dirá, oye, pero Savinho se fue al City, Jan Couto se fue al Dortmund. Sí, pero estos dos eran de otros equipos. Savinho pertenecía al Troyes, otro club del City Football Group que está en tercera división francesa, y Jan Couto pertenecía al Manchester City. Estos dos, Savinho y Jan Couto, solo estaban cedidos en el Girona. El Girona aprovechó que esos jugadores estaban con ellos, hicieron una temporada increíble, pero es que no son suyos. Mismo caso que Eric García, que fue otro titular y este volvió al Barcelona. Mismo caso que Pablo Torre, pero él no fue tan importante en la temporada. Y es que hay que ver lo que pierdes. Arton Dovic marcó 24 goles en liga. Aleix García jugó 40 partidos la temporada pasada, 37 como titular, se fue uno de los creadores del equipo en ese doble 5. Savio fue un jugador que te generó más de 20 goles y jugó 40 partidos. Jan Couto te generó 10 goles, 2 marcados, 8 asistidos, y el City se llevó 25 millones de euros desde el Dortmund, pero el Girona no se llevó nada. Pero lo más importante para este mercado y lo que creo que los puede salvar bastante es que Michel se quedó, cosa importante para continuar con este proyecto. En el mercado ingresaron 56 millones de euros y gastaron 43 millones de euros, así que salen de este mercado de verano con 12 millones de beneficio. Y ojito en las llegadas porque aquí hubo cosas interesantes. El fichaje más caro del verano, Yacer Asprilla desde el Watford por 18 millones de euros. Abel Ruiz desde el Sporting Club de Braga por 9 millones de euros. Un central checo de 25 años impronunciable desde el Spartak Praga por 8 millones y un delantero centro de Macedonia que llegó desde la liga escocesa. Así como un montón de sesiones en las que destacan Donny van de Beek, que llega por 500.000 euros pero que pueden pagar un poco más, Bryan Gil, que llega desde el Tottenham, Danjuma, que llega desde el Girona, Pau López desde el Marsella y Oriol Romeu llega desde el Barcelona. Y dije que Danjuma llegaba desde el Girona, no, llega desde el Villarreal, perdón, soy imbécil. Y escuchaste bien, regresa la cabra Romeu, que hace una temporada se fue al Barcelona y ahora regresó. Cosas raras. ¿Qué se puede esperar de este Girona? A ver, sobre todo un equipo que va a meter muchísimos menos goles. Dovic era un delantero que hizo una temporada impresionante y los reemplazas por Abel Ruiz, que viene de meter 8 goles en Portugal. No creo que sea tan buen fichaje, pero oye, el Girona solo puede hacer este tipo de fichajes y no le está yendo mal en el inicio de temporada. Son 4 jornadas de liga, empataron en la primera jornada en casa del Betis, fueron a casa del Atlético de Madrid y perdieron por goleada 3-0, pero vienen de 2 victorias consecutivas, de golear a Osasuna 2-0 y de ganar en campo del Sevilla por 2-0. En conclusión, creo que tienen los beneficios y los contratiempos de ser un equipo del City Football Group. A favor es que pueden conseguir jugadores que serían imposibles si no fueran alguien del City Football Group, pero en contra es que no vas a ser el mayor beneficiado de ese trato. El caso de Savinho es el indicado. Alguien como Savinho nunca iría a un club como el Girona si no fuera parte del City Football Group, pero a la hora de vender a Savinho, el Girona no se lleva nada. Creo que mantener a Michel los puede poner en otro nivel respecto a si no lo hubieran perdido. Si lo hubieran perdido creo que ni se podrían volver a meter en el top 5, pero por ahora creo que les da para intentar pelear esa plaza de Europa League, quizás es ese top 5, top 4, no creo que ya puedan. Y en Champions, pues esperar pasar octavos, pero no los veo mucho más allá. Y ahora vamos con mis niños, con el Bayer Leverkusen, al que me dijeron muchos que iban a desarmar en este mercado de fichajes, cosa que no pasó. Pero hay que recordar lo que hizo este equipo la temporada pasada: campeón de Bundesliga por primera vez en su historia, campeón de Copa por primera vez desde 1993 y finalista de Europa League, que no campeón porque se atravesó un nigeriano de nombre Mira Hombre, maldito seas Lukman. Pero al mismo tiempo este equipo fue el mejor equipo en cuanto a nivel de juego la temporada pasada.
pasada, una máquina perfecta, que venía a hacer temporadas decentes. Las últimas 5 quedaron en Bundesliga cuartos, quintos, sextos, terceros, sextos y ahora primeros, y en general pues oye, son 90 puntos, una liga invicta. Y esto daba mucho miedo porque se acercaba el verano y el Leverkusen siempre ha sido un club vendedor, y el miedo era de que básicamente se largaran todos, cosa que no pasó, salvo un par de excepciones. En las ventas se fue Adam Losek al Hoffenheim, 20 millones de euros, club hermano Odilon Cossonu, la dolorosa, al Atalanta, traidor, por una cesión de 5 millones más una opción de compra de 25. Sardar Azmoun, el taradito Azmoun, se fue a la Liga de Emiratos Árabes por 5 millones, Patrick Pence, el tercer portero, se fue a la Liga Noruega por 2.5 millones, Iker Bravo, que estaba cedido en el Madrid, se va a Udinese por 600.000 euros, y Gustavo Puerta, la cabra, se va cedido al Hull City. Asimismo, Josip Stanisic y Borja la Cabra Iglesias regresan tanto a sus sesiones desde el Bayern y desde el Betis. No perdiste nada importante salvo a Cossonu, y aquí es lo que a mí me parece que creo que pudo mejorar bastante el mercado de Leverkusen. Era el cuarto central, claramente los titulares siempre han sido Hincapié, Ta y Tapsoba. Tapsoba sonó durante todo el verano que se iba a ir, al final se quedó, por suerte, a pesar de que el tipo es bastante polémico porque lleva como 2 años queriéndose ir al Bayern, y no hubiera sido mala la venta de Cossonu si hubiera sido eso, una venta, pero al final es una cesión con opción de compra que ahora mismo solo te deja 5 millones. ¿Y qué es lo que hicieron para reemplazarlo? Pues mira, se gastaron 20 millones en Martín Terrier desde el Stade Rennais, Aleix García llegó desde el Girona por 18 millones, Velocian llegó desde el Stade Rennais por 15 millones de euros, este central, y Mukiele llegó el último día cedido desde el Paris Saint-Germain, sin opción de compra ni nada. Me parece que traes un delantero centro suplente o un atacante suplente que tampoco te mejora mucho el equipo como es Terrier, que viene a hacer 9 goles en Ligue 1, te traes a un posible titular en el centro del campo como Aleix García, creo que aquí sí mejoraste bastante, y te traes un central con mucho potencial como es Velocian para el lado izquierdo. Pero es que esa operación de sacar a Cossonu cedido los últimos días y traer a Mukiele simplemente cedido sin opción de compra me parece que no tiene mucho sentido. Y viendo el inicio de temporada, que ha sido muy malo en defensa, creo que tienes que hacer algo más. De hecho, ya perdieron el invicto estos imbéciles, hace poco hice video de eso. El primer partido fue la Supercopa de Europa de Alemania contra el Stuttgart, la ganaron en penales, después visitaron al Gladbach y con mucho trabajo ganaron 3-2 al final con un gol en el minuto 100 de penalti. Enfrentaron en Copa un equipo de tercera división y solo le ganaron 1-0, y perdieron en casa 3-2 contra el Leipzig en un partido que iban ganando 2-0. En conclusión, creo que en ataque estás exactamente igual, dependes de Wirtz y de Boniface, que no empezaron muy bien ninguno de los dos. En el medio creo que estás mejor, no perdiste a nadie y encima agregaste a Aleix García. Y en defensa me parece que estás peor, porque sí, trajiste a Velocian, pero se te fue Cossonu, y trajiste a Mukiele solo cedido. Creo que está bien, se pudo hacer más, pero considerando que no vendiste a nadie importante, a ningún titular se te pudo ir, creo que eso le sube muchos puntos al Leverkusen, que tendrá que jugar Liga, Copa y ahora Champions League con un calendario algo difícil. Pero ya te digo que de estos 5 equipos me parece el que mejor salió del mercado porque no perdió ninguna pieza importante y todos los demás sí lo hicieron, tanto de jugadores como de entrenadores, porque vamos a unos que sí perdieron al entrenador, el Bologna, que fue otro de los que le fue muy mal en este mercado, que hicieron 68 puntos en Liga y consiguieron el 5º lugar, y gracias al nuevo formato que también ya tiene explicación en el canal, pusieron pasar a la Champions League por primera vez desde 1964. Todo esto gracias a Thiago Motta, que con esos 68 puntos consiguió la puntuación más alta en este siglo XXI. Y es que las últimas 5 temporadas antes de esta eran bastante raras para el Bologna, porque quedaban décimos, decimosegundos otra vez, decimoquintos, novenos a 22-23 y hasta 23-24 quedan quintos. Y en salida solo tuvieron 2, cosa buena, pero ¿qué crees? Son los 2 más importantes. Calafiori se va por 45 millones al Arsenal y Joshua Zirkzee se va por 42 millones al Manchester United, pero aquí encima parece que recibiste 80 millones, pero no, solo recibiste 40, porque de Calafiori la mitad va para el Basilea y de Zirkzee la mitad va para el Bayern. Entonces el Bologna se quedó como imbécil, porque además se le fue Saelemaekers, que no es la gran cosa, pero era uno de los titulares. Regresó de su sesión al Milan, ahora lo mandaron cedido otra vez a la Roma, y además se te fue Thiago Motta, que llevaba ya 2 temporadas y estaban jugando a un nivel impresionante. Usaban los jugadores en unas posiciones que no eran las suyas, era un juego apasionante que con Thiago Motta parecía que iban a funcionar muy bien, pero al final pues se fue a la Juve. Y además de él, la baja más dolorosa me parece la de Zirkzee, porque Calafiori es un gran central, pero el Bologna tiene mejores defensas quizás en esa posición, o por lo menos gente que te pueda hacer un buen trabajo, ya que no está el Mr. Aura, pero en el caso de Zirkzee ahí mataste al equipo. Y no tanto por cifras, sino por juego, que es lo que se le puede pedir a Joshua Zirkzee, cosa que ya se está viendo en el United, porque en cifras no es la gran cosa. En 37 partidos la temporada pasada hizo 13 goles y 6 asistencias, no está mal, pero para un delantero que quiera ser de los mejores del mundo, generar apenas menos de 20 goles no es lo ideal. Pero todo el juego que da Zirkzee lo compensa
recompensa y ese juego es el que perdió el Bologna. En el caso Calafiori pierdes sí a tu mejor defensa, pero sigues teniendo buena plantilla en esa posición. Y es que en el mercado solo ingresaste 40 millones y es que gastaste 54, además todavía perdiste dinero. Eso sí, llegó alguien muy importante, Vincenzo Italiano desde la Fiorentina, la mejor opción que tenías para reemplazar a Thiago Motta dentro del fútbol italiano. Un tipo que en 3 temporadas en la Fiorentina los ha puesto en las posiciones séptimas, octava y octava de nuevo con 2 finales de conference consecutivas. Y sí, las 2 las perdió, pero es un tipo que tiene experiencia europea, cosa que pues siempre viene bien. Hay que tomar en cuenta que este es un club vendedor, no es un club que tenga ambiciones de oye, recibo 40 millones y me voy a gastar 40. No, es recibo 40 millones y me voy a gastar en 3 jugadores 10 millones. Y eso fue lo que hizo. Ahora vemos las altas. Llegó Tis Dalinga desde el Toulouse, un delantero por 15 millones de euros, Cambiaghi media punta del Atalanta por 10 millones, Emir Hom interior derecho desde el Spezia por 7 millones, Martín Elric defensa central desde el Sassuolo por 7 millones, Remo Freuler que ya estuvo la temporada pasada y ahora pagaron 4.5 millones de la opción de compra al Forest, y un tal Benja Domínguez desde Gimnasia por 4 millones de euros. Asimismo llega libre Juan Miranda desde el Betis y Simon Inning Jr. cedido desde el Aston Villa, así como Tommaso Povega que sí sigue vivo cedido desde el Milan. En Dalinga tienes un tipo que metió casi 20 goles la temporada pasada en Francia, creo que es un buen reemplazo para Zirkzee, sobre todo en el tema goleador, pero creo que la conclusión principal es que la salida de Motta y de Zirkzee y de en menor medida, aunque sigue siendo importante la de Calafiori, los mataron. Y se está viendo en este inicio de temporada que no han ganado ni un solo partido de los 3 que van de Serie A, 2 empatados y 1 perdido. Empataron contra Udinese en la primera jornada, perdieron por goleada contra el Napoli 3-0 y vienen de empatar 1-1 contra el Empoli. Están en zona de descenso, no van a alargar obviamente a Vincenzo Italiano, pero no está muy bien el principio del post-Motta. Vamos con el último equipo antes de mencionar algunos otros equipos que fueron revelación la temporada pasada y mencionar rápidamente lo que hicieron en este mercado, pero acabamos con estos 5 equipos, con el Stuttgart. La temporada pasada quedó segundo en Bundesliga, 73 puntos por delante del Bayern Múnich. Clasifican a la Champions por 4ª vez en este siglo, la última fue en el 2009. La temporada pasada rozaron el descenso, 16ª posición, perdieron a Endo Mavropanos y ahora llegaron a segundo lugar. ¿Y por qué? Por cosas de Sebastian Hoeneß, el entrenador. Sobrino de Hoeneß, aquel directivo muy famoso del Bayern, y haciendo un juego espectacular y siendo un equipazo en todas las líneas, y aún así perdieron gente, pero solo a 3. Se fue Ito, central japonés al Bayern por 23 millones, Walterman Anton, alemán, un central también al Dortmund por 22 millones y Guirassy, el delantero estelar la temporada pasada, al Dortmund por 18 millones de euros. Perdiste a 3 de los 8 jugadores con más minutos la temporada pasada. De hecho, el que más minutos tuvo la temporada pasada con 3.246 fue Anton y se largó al Dortmund. Y el que más goles hizo, que fue Guirassy, 30 partidos y 30 goles, también se largó. Así que se te fueron 2 centrales titulares, uno era el que más jugaba y se te fue un tipo que te marcó 30 goles la temporada pasada, y por los que ingresaste 66 millones de euros pero gastaste 75, así que el Stuttgart invirtió en este mercado de fichajes 9 millones de euritos. Y cosa importante, mantuvieron a Sebastian Hoeneß. Y en llegadas pues pagaron la opción de compra al Brighton por 30 millones de euros de Denis Undav, a Demirovic, un delantero espectacular del Augsburgo, lo contratan por 21 millones de euros para que sea el delantero suplente, y después hacen un montón de fichajes, sobre todo en la central. Traen a 5 centrales para reemplazar a los 2 que se les fueron. Han sufrido un poco en ese cambio porque parece que todavía no encuentran el 11 ideal, pero bueno, eso está abajo de Sebastian Hoeneß. Pero el fichaje que más me gusta es el de Demirovic, un tipo que la temporada pasada te metió 15 goles en Bundesliga y 9 asistencias, y ahora en 4 partidos ya ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia. Pero la verdad es que no ha empezado tan bien la temporada de Stuttgart. La Supercopa de Europa la juegan muy bien al Leverkusen, de hecho creo que son mejores, pero la pierden en penaltis. En la primera jornada el Freiburg les pinta la cara ganándoles 3-1 de visita, después visitan un equipo de tercera división y ganan 5-0, pero en el último partido en casa contra el Mainz empataron 3-3, que sí, partidazo para los neutrales, pero si te meten 3 goles y no ganas el partido es que tienes un problema atrás, cosa normal porque ya te digo, perdieron a 2 centrales, el más titular que era Anton se largó, entonces ahí pues les va a costar un poco encontrar el 11 ideal. Pero en conclusión me parece un equipo que está preparado, sobre todo porque mantuvo a Führich, a Stiller, a Mittelstadt, también está Nubel en la portería cedido por el Bayern, está Undav, está Demirovic ahora, creo que tienen un equipo muy bueno, sobre todo porque se quedó Sebastian Hoeneß. Y antes de terminar mencionemos algunas revelaciones de la temporada pasada, empezando por el Arsenal, que sí será revelación porque no estaba presupuestado que peleara hasta el final la liga contra el City. Hicieron 89 puntos, la segunda mejor marca de su historia detrás del Arsenal de los Invencibles, y trajeron a Calafiori, Merino y Sterling, no vendieron a nadie, y a ver si esto les puede hacer competir más por la liga de esta temporada. Ya hay video en el canal hablando del Arsenal,
te lo dejo por aquí arriba en las tarjetitas para que vayas a verlo y me digas en esos comentarios a ver si tú crees que por fin pueden ganar la liga. Otra revelación para mí es el Tottenham de Ange Postecoglou. El entrenador australiano llegó desde el Celtic, algo bastante raro, pero una temporada muy buena, quinto en Premier League haciendo 66 puntos. Primera temporada con Harry Kane y casi se meten en Champions, creo que eso es muy meritorio para Postecoglou. Que fichó a Archie Gray por 40 millones, a Lucas Bergwall por 16 y a Solanke por 70 millones de euros. Además de varios suplentes, creo que te mejoran la rotación, pero en general creo que faltó algo más en los suplentes. Pero la cosa más importante, no hizo ninguna venta dolorosa. Última revelación para mí, la Atalanta de Gasperini, cuarta en Liga Italiana con 69 puntos, ganó la Europa League a Leverkusen, Lukman maldito seas, y perdió la final de Copa Italia contra la Juve de Allegri. ¿A quiénes perdió? Pues sobre todo a Koumenios, que se fue a la Juventus por 55 millones de euros. Además de que Caio Boccoli, un central que estaba cedido en el Frosinone, se fue vendido al Leicester City por 15 millones de euros. No hubo bajas importantes más allá también de la de Scamacca, que se partió la rodilla. Pero ojito a lo que hicieron estos tipos en llegada, porque primero confirman la llegada de Charles de Ketelaere al Milan por 22 millones de euros, la opción de compra de esa sesión el año pasado. Fichan a Matteo Retegui para reemplazar al lesionado Scamacca por 22 millones desde el Genoa. Fichajazo. Traen a Bellanova, un carrilero muy bueno derecho del Torino, por 20 millones, también muy buen fichaje. Traen a Ben Godfrey, central del Everton, por 10 millones de euros, interesante. Nicolo Zaniolo llega cedido desde el Galatasaray, esto puede ser interesante si Gasperini lo logra revivir. Y los fichajes que a mí más me gustan, Brescianini desde el Frosinone, un centrocampista muy bueno, y sobre todo Lazar Samasic desde Udinese. Espectaculares, más allá que hubiera sido lindo que hubiera mantenido a Koopmeiners, pero de locos el mercado del Atalanta. Hasta aquí llegan las revelaciones para mí la temporada pasada y el reporte de qué hicieron en este mercado de fichaje y qué es lo que les espera. No metí equipos como por ejemplo la Real Sociedad, que no vendió a Zubimendi pero sí metió a Merino. No lo metí porque simplemente no sigo a la Real Sociedad y no puedo hablar. Pero si tú piensas que un equipo revelación no estuvo en este video y lo merecía, déjame en los comentarios para que expliques por qué este equipo tuvo que haber estado en este video. Antes de despedirme te pido tres cosas: eso, que comentes, que dejes un buen like para que yo lo vea y una buena suscripción para que más gente conozca el canal. Estamos cerca de llegar a esos 70,000 suscriptores. Te recuerdo que le puedes dar a mi jeta aquí para que te suscribas y sobre todo actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que se suben al canal, como estos dos que están apareciendo por acá, el último que se subió y alguno aleatorio que estoy seguro que te va a gustar. Por mi parte es todo, que viva el Bayer Leverkusen y nos vemos en el próximo video.